Muy buen día, ¿cómo estamos? Bendecidos, ¿verdad? Es precisamente de lo que hoy les voy a hablar, de que nosotros en Cristo estamos bendecidos. Pero ¿realmente lo crees? ¿Sí lo crees? ¿En serio lo crees? Porque esto es algo que lo tienes que creer, lo tienes que saber y lo tienes que entender. Porque dentro del ámbito cristiano se usan muchas terminologías que solamente las hablamos, pero muchas veces no las creemos o no las entendemos. Y realmente la Escritura, pero de parte de Dios, lo que Él siempre ha pretendido es que nosotros creamos, entendamos y vivamos conforme a su propósito. Y el ser bendecido o ser bendecido es una característica que tienen los nacidos de nuevo o los hijos de Dios, ¿sí? Esa es una característica de que los hijos de Dios son bendecidos. Por lo tanto, los hijos de Dios no andamos buscando la bendición, porque nosotros somos bendecidos. El problema es, ¿a qué le llamamos nosotros bendición? ¿Verdad? Porque la gente dice, no, Dios me bendijo con un carro, Dios me bendijo con una casa, Dios me bendijo. Entonces, a las cosas materiales o a las posesiones nosotros le hemos llamado de una manera incorrecta bendiciones. Y ahí es que si yo no tengo cosas, yo no me siento bendecido, ¿verdad? Pero lo que tenemos que entender, miren, en el mundo espiritual, si tú crees, si tú entiendes el mundo espiritual, porque Dios nos ha dado una capacidad de poder entender en el ámbito espiritual. Si tú lo crees, si tú lo entiendes y tú lo vives, créeme que vas a ver cosas grandes en tu vida. Pero si tú solamente pues aprendes el lenguaje cristiano, pero no lo vives, creo que ahí es donde comienzan los problemas en la vida de las personas. Entonces, nosotros somos bendecidos, lo dice la Escritura, con toda clase de bendiciones espirituales en Cristo. Y para esto quiero que me acompañes, por favor, a la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 3, que cita de la siguiente manera: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Fíjate lo que está diciendo. Cuando la Escritura dice que Él nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales porque estamos en Cristo, lo está hablando en pasado, presente o futuro. A ver, díganme ustedes, a ver maestros, aquí vamos a ver con los maestros. Les voy a volver a leer la Escritura, ¿sí? Fíjense. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido. ¿Cuándo? Antes, ¿sí? En el pasado ya. Nos ha bendecido. O sea, sí, yo sé que se confunden ahí porque en el presente tú eres bendecido, pero Dios te bendijo desde antes. ¿Sí entiendes eso? Entonces, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Tú eres bendecido no por tu bonita cara, ni por tu comportamiento. Tú eres bendecido porque estás unido a Cristo. O sea, el hecho de que tú estés unido a Cristo, eso quiere decir que tú eres una persona que es bendecida. Ahora, sí, la bendición en nosotros tiene que tener una expresión. Eso es algo muy importante. La bendición fue diseñada, o Dios nos bendijo para que esa bendición tuviera una expresión en nosotros de todas las maneras, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que nosotros accedemos
o cómo es que nosotros podemos expresar esa bendición? ¿Cuál será uno de los requisitos que Dios pide a nosotros para que esa bendición tenga una expresión? Amor a Dios, obediencia a su diseño, caminar dentro del diseño, porque mira, hemos hablado esto de que en el propósito de Dios todo está presupuestado. Pero si nosotros no caminamos dentro de su diseño, ¿tú crees que Dios va a presupuestar algo que no está de acuerdo a la voluntad de Él? No, Él no lo va a respaldar, porque dice, esa no es mi voluntad. Tú fuiste diseñado, tú fuiste bendecido para caminar conforme al diseño que yo tracé para ti. Por lo tanto, cuando tú caminas en el diseño, cuando tú caminas en obediencia, cuando tú eres fiel al diseño, hay acceso total a todo lo que tú necesitas. Pero cuando tú no caminas en el diseño, Dios dice, yo no respaldo algo que yo no pedí. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar aquí? Que nosotros tenemos que alinearnos a la voluntad de Dios. Fíjate esto, escucha esto. Dios le ha dado a cada hijo suyo una bendición total. Dios le ha dado a cada hijo suyo una bendición total. Tú no puedes ser más bendecido de lo que ya eres. Tú no puedes ser más bendecido de lo que ya eres. Tú no puedes andar buscando una bendición de parte de ningún pastor, de ningún apóstol, de ningún profeta, de parte de nadie, porque quien te bendijo a ti es Dios y te bendijo con una bendición total. Lo que tiene que pasar es que tú tienes que entender y tienes que alinearte a la voluntad de aquel que te bendijo, porque te bendijo con un diseño. Entonces debes de caminar dentro del diseño. Cuando tú te alineas al diseño de Él y no pretendes que Él se alinee a tus caprichos, realmente tú vas a experimentar y vas a expresar esa bendición que Dios te dio a ti. Fíjate, cuando tú te alineas, cuando tú vives de acuerdo a esto, van a pasar las siguientes cosas, o pasa lo siguiente, porque esto es algo que cuando alguien está dentro del diseño, esto es algo que pasa naturalmente, ¿sí? Todo coopera para bien de los que aman a Dios. Siguiente, estamos completos en Cristo. Tú vives una vida plena en Cristo. Siguiente, toda buena dádiva, tú sabes, entiendes que proviene de Dios, y también sabemos que en Cristo tenemos todo lo que nosotros necesitamos. Todo esto es lo que pasa en nuestras vidas. Y bueno, vamos a ver cómo la Escritura dice que todo coopera para bien de los que lo aman. La carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 28 al 29, cita de la siguiente manera: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para llegar a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Entonces lo que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de aquellos que aman a Dios, de aquellos que corresponden al amor de Dios, porque Dios nos ama, lo hablábamos hace 8 días, Dios, es indiscutible que Dios nos ama, pero nosotros estamos correspondiendo al amor que tiene Él por nosotros. Cuando tú correspondes a ese amor, Dios dice, todo coopera para bien. Desde nuestra perspectiva, escucha esto, desde la perspectiva humana, muchas veces las cosas que están sucediendo a nosotros, los que amamos a Dios, muchas veces no nos gustan. Pero ¿sabes qué? Dios hace que aquellas cosas cooperen para bien, porque Dios te está colocando dentro de su propósito eterno. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque la Escritura misma dice que Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para llegar a ser como su Hijo, para llegar a ser como su Hijo. Lo que está haciendo Dios en nosotros es que está formando a Cristo en nosotros. Pero ¿estamos siendo dóciles para que Cristo sea formado en nosotros?
o queremos que Él se haga a nuestra forma. Cuando Cristo está siendo formado en tu vida, hay cosas de tu vida que se van a tener que ir. Y eso muchas veces no nos gusta. La Escritura también dice que estamos completos en Cristo. La carta a los Colosenses, en el capítulo 2, versículo 10 al 11, cita así: de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, si Cristo quitó de nosotros esa naturaleza que nos llevaba a pecar, que nos llevaba a vivir fuera del diseño de Dios, ahora nosotros tenemos que entender y tenemos que vivir como personas que están completas en Cristo, que no dependemos de artimañas terrenales, sino que ahora dependemos de una inteligencia superior, de una inteligencia espiritual que proviene de Dios y es de la que nosotros gozamos ahora. También la Escritura nos dice que toda buena dádiva proviene de Dios. Lo tenemos que entender. Muchas veces perdemos el norte, ¿verdad? Y cuando alcanzamos alguna cosa, nos gloriamos a nosotros mismos. Pero tenemos que entender que toda buena dádiva que nosotros alcancemos, o que toda, bueno, es más, dice dádiva, que todo lo bueno nos es dado ¿de parte de quién? De Dios. Eso es algo que tenemos que entender. El Evangelio, la carta a Santiago, capítulo 1, versículo 17 al 18, cita así: todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que Él nos dio. Y de toda la creación, nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Todo lo bueno proviene de Dios. Y lo primero que Él hizo en nosotros es que nosotros pudiéramos nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es un privilegio que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Es algo que dice que en Él no hay sombra de variación. Lo que Él está diciendo, que después de haber nacido de nuevo, si tú te conectas o no te conectas al propósito de Dios, en Él no hay cambio. Él te ama. Él sabe que te diseñó para algo, pero el que tiene que entenderlo eres tú. Porque hay gente que se sabe nacida de nuevo, que se sabe que Dios no cambia y empieza a vivir una vida fuera del diseño de nuestro Padre. Porque sabe, dice, pues de todos modos yo ya alcancé la salvación. Cuando una persona piensa de esa manera, es una persona inmadura, mediocre, porque ha medio creído, no ha creído totalmente. ¿Sí? Y nosotros no podemos medio creer. Nosotros fuimos diseñados para creer y para entender la inteligencia espiritual en la cual Dios nos ha conectado a nosotros. Dice la Escritura que nosotros somos para Dios una valiosa posesión. También la Escritura nos dice que tenemos en Cristo todo lo que necesitamos. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 4, cita de la siguiente manera:
Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Y lo que está diciendo, fíjate lo que está diciendo esta porción de la Escritura, que mediante su divino poder Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. O sea, una vida que dé gloria, una vida que dé honra, una vida que dé alabanza a Dios. En Cristo lo tenemos todo. Tenemos todo para llevar la vida que Él nos exige que nosotros llevamos, pero a veces nosotros decidimos llevar una vida a nuestro antojo. Pero realmente Él nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos. Nadie, absolutamente nadie puede poner como pretexto es que la carne es débil. El Espíritu es poderoso y está en ti. Eres un hijo de Dios, ¿sí? Y tenemos que posicionarnos en nuestra mente, en nuestro entendimiento, en esa realidad. Somos hijos de Dios, escogidos de Dios, traídos a esta tierra con un propósito. No somos terrenales, nosotros somos celestiales. Nuestro diseño es celestial. Tenemos una asignación terrenal, pero nosotros somos celestiales. Dice, y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Nosotros hemos sido beneficiados por esas promesas del pasado y ahora para nosotros son realidades. Y dice, estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina. Participamos de esa naturaleza. Tenemos comunión con el Espíritu de Dios. El espíritu humano tiene comunión con el Espíritu de Dios. La bendición no es algo, no son las cosas, sino la bendición es alguien, es Cristo. Indiscutiblemente, como hijos de Dios, no debemos andar buscando la bendición, sino que debemos ser entendidos de toda bendición que nos ha sido dada en Cristo Jesús. A esto se le llama entender cuál es tu realidad. Tú eres una persona bendecida. Por eso nosotros cuando hablamos o cuando saludamos a otra persona no le decimos Dios te bendiga. Porque si tú le dices a una persona Dios te bendiga, le estás diciendo Dios todavía no te ha bendecido. Pero si es un hijo de Dios nacido de nuevo, él es un bendecido, ¿sí? Y se sabe bendecido y vive como un bendecido, porque nosotros ya somos bendecidos. Ahora que eres bendecido, ¿cuántos bendecidos hay aquí? Ahora necesitamos ser entendidos. Bendecidos, entendidos en todas aquellas cosas que Dios ya proveyó para nosotros. ¿Sí te das cuenta cómo las cosas cambian? ¿Sí te das cuenta cómo en algún tiempo nos compartieron la palabra de que nosotros andábamos buscando la bendición de Dios? Y lo que tenemos que entender que en Él ya somos bendecidos, ¿verdad? Porque es más fácil, fíjate lo que la Escritura siempre ha dicho, que es más bienaventurado dar que recibir. Dios nos dio desde el principio, nos bendijo totalmente, ¿sí? Pero la religión nos enseñó que nosotros teníamos que andarle mendigando a Dios para que Él nos tirara de las migajas, ¿verdad? Dios bendíceme. Dios bendíceme con un carro, Dios bendíceme con una casa, Dios bendíceme, y como si Dios así nos fuera aventando así como pedacitos así a cada uno de nosotros. Y Dios dice, yo ya te bendije, ahora tú tienes que ser entendido, ahora tienes que alinearte al propósito, ahora tienes que caminar como un hijo de Dios, ahora tienes que comportarte.
como un hijo de Dios. Manifestar o expresar. Hace 8 días hablábamos de que somos amados de Dios. Dios te ama, o sea, no, a lo mejor no llegamos a dimensionar el concepto de amor que Él tiene por nosotros. Porque terrenalmente el concepto de amor está tan trillado. ¿Por qué es tan fácil decirle a una persona te amo? Nada más por decírselo, pero cuando Dios te dice te amo y cuando Dios te dice que te ama, Él en verdad te ama. Efesios 1:4 cita de la siguiente manera: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Nuevamente, esta porción de la Escritura nos está hablando acerca de que Dios nos amó en el pasado. Es más, yo quiero que tú dimensiones esto. Dice, antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó. O sea, tú ni siquiera existías en la tierra, pero en el corazón de Dios tú ya existías. ¿Y sabes qué? Desde antes de haber creado el mundo, Dios te amó. Te ama y te amará por la eternidad. ¿Sí? Eso es el amor de Dios. Y ese es el verdadero amor que nosotros necesitamos experimentar. La primera carta de Pedro, capítulo 1:2 dice así: Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Tanto fue el amor de Dios que aunque nosotros no teníamos parte con Él, Él dio a su Hijo en sacrificio para que nosotros pudiéramos tener parte con Él, para que nosotros fuésemos limpiados por medio de su sangre. También la Escritura nos habla acerca de que somos libres y perdonados. Te estoy hablando acerca de la bendición. Todo esto es parte de la bendición que Dios ha traído a nuestra vida. Y parte de la bendición es que somos libres y perdonados. La carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 7, dice así: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Romanos 3:25 cita así: Pues Dios ofreció a Jesucristo como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesucristo sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Somos libres y somos perdonados. Somos libres de pecado, ¿sí? Porque el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, ¿sí? El único poder que el pecado puede tener sobre nosotros es cuando nosotros decidimos vivir fuera del diseño. Pero nadie, absolutamente nadie está tan oprimido o está tan obligado a pecar, sino que ahora cada uno de nosotros toma sus decisiones. Porque nosotros ahora pertenecemos a la familia de Dios. También parte de la bendición es que nosotros estamos llenos de sabiduría e inteligencia. Escucha esto: llenos de sabiduría e inteligencia. Entonces, si estamos llenos de sabiduría e inteligencia, ¿por qué todavía hacemos cosas que pareciera que no somos tan inteligentes? Mira, sabemos que hay una sabiduría o una inteligencia terrenal,
Actualmente se está trabajando mucho con las tecnologías, con la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial, pues una inteligencia, tiene muchos limitantes, pero también está a un nivel muy alto. Pero nosotros, en Cristo, poseemos una inteligencia espiritual que está muy por encima de cualquier inteligencia en esta tierra. Pero si nosotros ya tenemos esa inteligencia y no echamos mano de esa inteligencia y en lugar de echar mano de la inteligencia espiritual que nos fue dada por Dios, echamos mano de la inteligencia o del intelecto terrenal, pues vamos a seguir operando igual. Y a eso no nos ha llevado Dios. Parte de la bendición es que nosotros, como hijos de Dios, nos movamos en niveles más altos. Para eso fuimos diseñados. ¿Sí? Efesios 1:8 dice así: Él desbordó su bondad sobre nosotros, junto con toda sabiduría y entendimiento. Primera carta a los Corintios 2:12 dice así: Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Fíjate esto, la inteligencia espiritual que nosotros tenemos es el Espíritu de Dios que opera con el espíritu del hombre. Nosotros debemos de aprender a vivir o a decidir, o que nuestras decisiones sean espirituales, sean alineadas al Espíritu de Dios, no que sean terrenales, porque es tan fácil caer en una provocación, ¿verdad? Es tan fácil caer en una provocación y actuar de una manera totalmente terrenal, ¿verdad? Un impulso. Es tan fácil, ¿verdad?, que alguien venga y te toque el ego, te toque el orgullo y de repente salga lo terrenal y no lo espiritual que ahora nosotros somos. ¿Sabías que tú no le tienes que demostrar a nadie quién eres? O sea, por quererle demostrar o por quererle presumir, tú no estás obligado a eso. Si tú sabes quién eres, no tienes por qué presumir, ni por qué decir, ¿sí? Tú sabes quién eres. Y cuando tú sabes quién eres, realmente eso muestra qué tan espiritual tú eres. Si a la gente jamás la vas a tener contenta, ¿eh? Hagas bien o hagas mal. Pero lo mejor es que tú vivas de la manera correcta, como un hijo de Dios, tomando decisiones espirituales. Fíjate, la inteligencia de este mundo busca sacar su provecho para sí mismo. La sabiduría espiritual muchas veces nos lleva a sacrificar nuestro beneficio para el beneficio de los demás. ¿Quieres un ejemplo? Jesucristo se sacrificó a sí mismo para beneficiar a todos nosotros, ¿sí? Y en estos tiempos hay gente que anda buscando su posición, que anda buscando colocarse en un lugar, que anda buscando lo terrenal. Pero nosotros tenemos que aprender a tomar decisiones sabias, decisiones espirituales, decisiones que exalten, engrandezcan el nombre de Dios y no solamente que me beneficien a mí de primera mano. Esas son las decisiones que tomamos nosotros como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que parte de la bendición es que nosotros fuimos introducidos al propósito eterno de Dios. Efesios 1:9 dice así: Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios.
El plan de Dios no estuvo abierto ni estuvo escondido a los ojos de aquellas personas hasta que Cristo resucitó, porque hasta ese momento el plan de Él se tenía que cumplir, se tenía que manifestar. Para nosotros el plan de Dios o el propósito de Dios no está oculto. Sabemos que a través de Cristo tenemos salvación, redención, justificación, todo lo que Él nos dio, todo eso es a través de Cristo. Pero ahora dentro de ese plan, dentro de ese propósito es que nosotros nos volvemos en agentes que comparten la vida de Dios, pero también que comparten ese propósito eterno de Dios, que es darlo a conocer a Él a través de nuestras vidas. Fíjate que ahora no te vamos a mandar a que vayas puerta por puerta, ¿verdad? A tocar y hablarle de Dios a las personas. Simple y sencillamente, con tu vida, brilla, muéstrales a Dios. Porque las personas van a ver en ti dos cosas: a Dios o lo contrario. Así de sencillo, ¿eh? La gente, aunque tú vengas y te ocultes y digas, no, pues que no sepan que me reúno, que me congrego, la gente va a ver dos cosas en ti. Bueno, una de las dos: a Dios o lo contrario. Nosotros somos hijos de Dios y fuimos diseñados para brillar en Cristo, para proyectar a Cristo. Y eso es lo que nosotros debemos proyectar. Somos herederos en Cristo. Colosenses 1, 12 al 14 dice así: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dice la Escritura, lo acabamos de leer, que Él nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. O sea, no en tinieblas, sino en luz. Los que podemos ver, ¿verdad?, lo que Dios ya hizo en nosotros. Los que no tenemos el entendimiento entenebrecido, sino los que podemos ver la realidad de lo que Dios ya hizo en favor nuestro, ¿sí? Y esto nos lleva a entender lo siguiente. El 13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Las tinieblas no tienen ningún poder sobre la vida de los santos o de los hijos de Dios, dice, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, al gobierno de Dios. Nosotros ahora pertenecemos o estamos bajo el gobierno de Dios. Y esto lo hace Dios de una manera tan sabia, que dice que Él nos ha dado a su Espíritu como una garantía de que recibiremos la herencia. En otras versiones dice que nos ha dado el Espíritu como las arras. Ya esto lo he mencionado, pero cuando el hombre entrega las arras, ¿verdad?, cuando está casando, cuando entrega las arras a la esposa en ese momento, o a la novia en ese momento, le dice: pongo en tus manos estas arras, que simboliza ¿qué? La provisión, ¿verdad? Que simboliza que yo, el varón, dice, voy a suplir. Simboliza que yo garantizo que va a haber provisión en nuestra casa. ¿Sabes lo que está diciendo Dios aquí? Que nos da al Espíritu como esas arras que garantizan que nosotros recibiremos lo que Él dijo que tendríamos como sus hijos.
O sea, el Espíritu, ¿y sabes por qué también el Espíritu está como esas arras como garantía? Porque si tú operas en esa mente espiritual, si tú operas conforme al Espíritu, pues tienes garantizado todo. Por eso el Espíritu está como esas arras en nosotros. Efesios 1, 13 al 14 dice así: y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles su Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía de que tenemos de parte de Dios, de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. ¿Qué nos queda a nosotros entonces para con Dios? Darle gloria y alabanza. Tu vida, mi vida, tiene que ser una vida que da gloria y alabanza a Dios los domingos de 10 a 12. ¿Cuándo? Siempre. Recuerda esto: tu vida fue diseñada para dar gloria, honra y alabanza a Dios siempre, en todo lugar. No importa el lugar en el que tú estés, puede ser el peor lugar del mundo, pero tú estás ahí para brillar, recuerda eso. Tú estás ahí para darle gloria, alabanza y exaltación a Dios. Cada uno de estos puntos nos hace ver que somos altamente bendecidos por haber sido colocados en Cristo. La posición en Cristo nos enseña, instruye y capacita para ser personas productivas y efectivas en el propósito eterno y en la asignación de Dios. La mentalidad de bendecidos nos lleva a poder reinar en vida. Esto es ser efectivo en la asignación y cumplir el propósito eterno de Dios. Yo te puedo mostrar en la Escritura de gente que, no teniendo este entendimiento que nosotros tenemos total, ¿sí?, pudo conectarse a la realidad de estar bendecido en Cristo. Un ejemplo lo tenemos en José, pero hay infinidad de gente que se conectó a ese propósito. Nosotros tenemos todo para vivir la vida que Dios diseñó para nosotros, ¿sí? No podemos estar perdiendo el tiempo, no podemos estarnos distrayendo en cosas terrenales, sino que debemos de avanzar, porque nuestra vida terrenal y nuestra efectividad en lo terrenal depende de lo espiritual, totalmente. Amén. Entonces, vivamos, entendamos, caminemos como bendecidos, porque lo somos en Cristo Jesús. Oramos. Padre eterno, gracias por tu favor, gracias porque sabemos que en ti estamos bendecidos, Señor, porque sabemos que tú nos has dado todo en Cristo Jesús. Gracias, Padre, te agradecemos en estos momentos, te agradecemos todo el tiempo, Señor, y que nuestras vidas sean vidas que proyecten la grandeza tuya, Señor, que exalten tu nombre, que manifiesten que tú eres nuestro Rey, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales, pues les invitamos, compartan este mensaje para que más gente se conecte y abrace su bendición en Cristo Jesús. Nos vemos a la próxima.